Buenos días. Sí, bueno, efectivamente se encuentra ya la primera visita después de la entrada en cuarentena de nuestro país de personas o funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Siempre, obviamente, este tipo de visitas tienden a monitorear, a ver qué es lo que está pasando en aquellos países, como en el caso particular nuestro, que tenemos deudas que honrar juntamente con el Fondo Monetario. Lo que se ha anunciado en los medios y que ha trascendido es que la visita esta es primero de carácter informal. Ellos primero vienen a hacer un sondeo, a charlar con las autoridades del gobierno nacional, con el presidente y obviamente fundamentalmente con el ministro de Economía, y también a conocer qué es lo que pasa con el pueblo argentino, cómo ha afectado todo el tema de la pandemia y la cuarentena a la economía de nuestro país. Obviamente ellos en un principio siempre cuando hacen las visitas tienen por finalidad verificar si se necesita hacer algún tipo de gasto, algún tipo de ajuste en los gastos públicos fundamentalmente, que son siempre el termómetro de cómo va a funcionar la economía a futuro. Por supuesto que lo están haciendo, como ellos anuncian, en un carácter informal, como para ver en qué condiciones estamos nosotros, ver realmente si se puede avanzar sobre algún tipo de ajuste, porque hay que ver las secuelas de cómo ha afectado y ha paralizado en determinados sectores de nuestra economía el tema de la cuarentena. Ahora, con relación al antecedente inmediato del último préstamo que se otorgó en la presidencia de Macri y el contexto de la pandemia que ha dejado el tejido social principalmente bastante dañado, ¿está el fondo en condiciones de pedir ajuste y la Argentina está en condiciones de hacer ajustes? Bueno, obviamente esto plantea un escenario muy complicado. Primero porque nosotros ya veníamos con una deuda que es la que se trató de arreglar y con los bonistas vimos a principio de año, hubo una quita de capitales, una quita de intereses, fundamentalmente arreglando con ese tipo de acreedores. Ahora con el tema del fondo, también siempre hace falta tomar este tipo de definiciones y este tipo de decisiones en un entorno que esté acorde a la situación que nosotros estamos, digamos, pasando. El tema de la pandemia y de la cuarentena a nivel global ha cambiado las condiciones de todas las economías, inclusive nosotros podemos ver que las economías más estables, como han sido por ejemplo la economía europea, la economía americana e inclusive la economía china, que lo que ha tenido ha sido un proceso de desaceleración en su crecimiento económico, ha sufrido el impacto de todo esto. La economía global tiene un antes y un después de la pandemia y la cuarentena, y creemos nosotros que los organismos internacionales, en este caso particular el Fondo Monetario, tiene que contemplar también ese tipo de situaciones. Si bien pueden pedir ajustes, seguramente que los van a hacer, y el gobierno nacional tendrá que ver hasta qué punto puede llegar a concederlos. No nos olvidemos también que hay una serie de actores que se involucran en todo esto, que tiene que ver con el sector empresario, con la gremial sindical también. ¿Por qué? Porque esto impacta directamente siempre en el trabajador, sea del sector público o del sector privado. Hay que preocuparse con esta visita, digo, para el ciudadano común, para el de todos los días, que se tiene que levantar y trabajar, buscar la plata todos los días. ¿Se tiene que preocupar con todo esto? Primero vamos a tener que ver qué es lo que ellos, digamos, seguramente en alguna conferencia de prensa o tal vez en alguna información que saque el Ministerio de Economía, nos puedan decir cuáles han sido, en definitiva, los planteos que han hecho desde el Fondo Monetario, y en función de lo que surja de estas reuniones y lo que, digamos, trascienda o se puede informar a la gente, es que podremos decir si nos tenemos que preocupar un poco más o menos con la visita esta, o si simplemente ha sido una primera visita después de la cuarentena, como para sondear realmente cómo está, en este caso particular, Argentina, e inclusive cada una de las economías regionales, que en nuestro país, que es tan vasto, no deja de ser un tema menor a atender. Muchísimas gracias, contadora. Gracias a ustedes. Bueno, una